Padre bueno, Señor, Padre Santo, gracias le damos por su amor, su misericordia, su infinito poder. Gracias por este espacio nuevamente que usted nos regala, mi Señor. En medio, Señor, de su día, el día del Señor, donde hemos podido descansar de los quehaceres naturales, Señor, de la vida. Y hoy hemos sido reconfortados por medio de su Espíritu Santo, guardando este día. Le agradecemos, Señor, porque podemos prepararnos, Señor, con estas materias tal vez un poco inusuales para algunas iglesias, pero tan importantes para el desarrollo y sobre todo entender la historia que compone nuestra iglesia a nivel nacional. Gracias, Señor, le doy por eso. Gracias, Señor, le damos porque es un motivo de glorificar su nombre y también un espacio, Señor, que tenemos continuamente valorar, Señor, en medio de nuestra iglesia local. Gracias, Señor, le damos por todo esto, solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, no podemos partir de este estudio sin antes ser, es como estar aniversario matrimonial y no darse cuenta, ¿cierto?, de que pasó la fecha. Y efectivamente, no podemos pasar esta fecha, sobre todo el 31 de octubre, como así nomás como pasó, ¿cierto? Como que un día más. Siendo que varios de mis hermanos yo creo que pudieron meditar también en la palabra y darse cuenta de lo bendecidos que somos por tener una iglesia local sana. Y a causa justamente de este hecho que glorificó el nombre de Dios, ¿dónde? En Wittenberg, Alemania, en 1517. Las 95 tesis de Martín Lutero dieron un antes y un después, un giro inesperado intelectual, mis hermanos, tanto en lo académico, en lo social y sobre todo volviendo a la centralidad puntualmente del Evangelio, la Escritura. El sentido de libertad de conciencia y de pensamiento fueron cimientos de nuestra hermosa nación. Y hemos visto a través de todos los personajes, ¿cierto?, y acontecimientos históricos de nuestra nación, de que la libertad y el libre pensamiento es algo propio de nuestra nación, que costó mantenerlo y que costó sobre todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Fue tan impactante la reforma protestante, mi hermano, que generó en varios protestantes en el mundo que viniesen a nuestro país, que viniesen extranjeros, ¿cierto? Porque quedaron totalmente eh, exaltados puntualmente por lo que ocurrió en Wittenberg, lo que ocurrió puntualmente en la Reforma Protestante. Una tierra que aún no estaba siendo absorbida por el papismo católico romano perverso, que es justamente lo que tenemos hoy día como nación. Los tentáculos puntualmente del romanismo estaban por todos lados, en todas las instituciones de nuestro país, y poco a poco se empezó a salir, estos tentáculos a salir de esta influencia muy fuerte que tenía el papismo en nuestro país. Pero bueno, y es así como los primeros extranjeros, colonos disidentes, protestantes, marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Y ahí es cuando ya volvemos a lo que hemos ya visto. Los hermanos Filippi, los primeros luteranos, ¿cierto? Que se posicionaron en Valdivia, se posicionaron en lo más, un poquito más al sur, ¿cierto? De lo que hoy día ya conocemos. Allen Gardiner, con la Patagonia, ¿cierto? Con la Tierra del Fuego, con todo el hecho misionero, ¿cierto? De la actividad misionera que hizo él justamente en una tierra salvaje, hermano. Estamos hablando de la selva de la Patagonia. Hoy en día está la carretera austral, por hermano, es muy linda, pero aún así, hoy o en ese tiempo era impenetrable, al punto que Alan Gardner dio su vida en una isla, puntualmente que quedó ahí congelado, muerto de hambre y de sed. Imagínense. David Trumbull, nuestro reformador puntualmente chileno, ¿cierto? En que a través de sus políticas, a través de su trabajo jurídico, pues logramos tener este espacio, los protestantes, los disidentes, los cristianos no reconocidos, pudimos tener nuestro espacio para poder tener nuestros templos, para poder tener nuestro espacio en la sociedad. ¿Para qué decir Juan Bautista Canut de Bont, cierto? Que hemos visto, que sobre todo el que más tal vez eh, cariño puntualmente le tenemos, ¿cierto? Porque fue un español, ¿cierto? Le entendíamos, no era gringo, entonces podíamos entenderlo y puntualmente fue el primer evangelista, por así decirlo, dentro de nuestras filas.
en cual él sufrió el aprobio de las personas, de los jóvenes católicos, imagínense, pero propiamente católicos. Y, y no tuvo, bueno, pasó hambre también. Hay tantas cosas que sucedieron con él. Y nuestro último personaje que nos estacionamos y lo estamos ya saliendo de este pórtico, ¿cierto? Para poder ir a estacionarnos a otro lado, que fue don Guillermo o el pastor Guillermo MacDonald, ¿cierto? Williams, ¿cierto? Para el mundo entero, para nosotros los chilenos. Guillermo MacDonald también muy, pero muy importante porque fue recibido nuestro primer bautista aquí en Chile de la ala y de formación del tabernáculo metropolitano de parte de Charles Spurgeon y también enviado a ciertos misioneros a través de la Convención Bautista sobre todo de la primera línea que fueron los primeros, los fundadores de la Convención Bautista que fueron calvinistas. Nuevamente tenemos un calvinista en nuestras filas, don Guillermo MacDonald, y juntamente con todo lo que ocurrió con la alianza, ¿cierto? Con todo lo que ocurrió puntualmente con los alemanes bautistas también, que dieron también vida a lo que nosotros conocemos como la alianza cristiana, ¿cierto? Que también, bueno, y a causa de esta ruptura, Guillermo MacDonald mantuvo y sostuvo los principios bautistas, lo que la convención hasta el día de hoy trata de, en sus artículos fundacionales están puntualmente lo que ellos defienden, el bautismo por inmersión. Guillermo MacDonald fue el primero que llegó en esa instancia. Todos los demás bautizaban niños. Todos los demás hacían esa práctica. Pero Guillermo MacDonald no, fue el primero que empezó a bautizar a creyentes. Entonces fue un pionero puntualmente y que se radicó en Púa, en Victoria, ¿cierto? Talcahuano, Concepción, justamente en la frontera, que era la región de la frontera, lo que hoy conocemos como la Araucanía, región de los lagos. Esa era puntualmente la frontera, la región de la frontera. Bueno, estos hombres sin duda, hermanos, dejaron una huella en nuestro país que puntualmente fue el epicentro de la proclamación del Evangelio, dando cabida al libre culto, la fe en medio de las crisis sociales. Recordemos de que en medio de estas crisis, en medio de la guerra civil, 1891, ¿se recuerdan que también lo vimos? Guillermo MacDonald estaba predicando el Evangelio, estaba tratando de hacer iglesia, y era perseguido, era asaltado. ¿Cuántas veces también lo amenazaron de muerte? Pero gracias a Dios no pasó a mayores y pudo haber orden, Estado también, derecho de Estado, ¿cierto? Orden en el país en un tiempo, sobre todo la paz que hubo en lo que conocemos como el periodo o la era parlamentaria, ¿cierto? De la totalitarismo, totilata, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Totalitarismo, gracias hermano, era eso. Pasamos a la era parlamentaria, ¿cierto? Y ahí se mantuvo un poquito. Y ahí estamos a finales del siglo XIX, imagínense, ahí estamos avanzando. Y ya prontamente con Guillermo MacDonald cruzamos el siglo al siglo XX, ya estamos en el 1900, 1902, 1905, ya estamos en estas fechas. Entonces de aquí pasamos una especie de metamorfosis puntualmente con los disidentes, porque ya no le llamamos disidentes, ya en un principio eran los protestantes, ¿cierto? Y como fueron perseguidos, pasaron a llamarse disidentes. Ahora de disidentes pasaron a llamarse canutos. ¿Se recuerdan que lo vimos con Juan Bautista Canut de Pont? ¿Cierto? Que a los seguidores, a los que predicaban igual que él, le decían los canutos, de una forma peyorativa, ¿cierto? Una forma que menoscaba puntualmente el movimiento. Pero no importa, lo decían de esa manera. Pero ahora volvió, en esta era, en el siglo XX, vuelven a llamarse ahora de canutos, pasamos a llamarnos nuevamente evangélicos. Porque aquí puntualmente hay un punto de inflexión bien importante en la historia y que justamente tenemos que revisar. Muchos nombres con distintas intenciones, buenas o malas, ¿cierto? Pero puntualmente lo importante era de que estamos siendo notorios en la sociedad, estamos teniendo nuestro espacio. Pero, pero muestra, esta situación muestra cómo las lágrimas de los que nos precedieron dan este fruto tan, pero tan tremendo, hermanos, que tenemos hoy en día y recordamos lo que sucedió con la iglesia evangélica aquí en Chile, ¿cierto? Que la salvación es solo por la fe, ¿cierto? El 31 de octubre, que nos pasó, ¿cierto? Un regalo inmerecido, siendo ofrecido por la gracia,
mediante los méritos y sacrificios solamente por Cristo y solamente a Él la gloria. Entonces es así como nosotros nos insertamos, mis hermanos, coincidentemente con la fecha, ¿cierto? De que el 31 de octubre, que pasó hace poquito, con lo que ocurre hoy en adelante con el siglo XX, que ya tenemos un cambio, ¿no? Un cambio posiblemente de ritmo, un cambio cultural, incluso podríamos decirlo con el movimiento evangélico. Estados Unidos nuevamente protagonista, ¿cierto? En el siglo XIX y también en el XX. En esta transición del siglo XIX al XX se reportan un notable surgimiento de interés religioso, esto a causa de varias cosas. Puntualmente, la industrialización, ¿cierto? El cambio puntualmente de la gente que se volcaba de los campos a las ciudades, ¿cierto? Eso es lo que ocurrió a prácticamente todo el mundo, algunos más adelantados que otros, pero en Chile ocurrió, de que ya la tierra no estaba dando abasto, entonces venían a trabajar los obreros a las industrias. Y eso generó un interés religioso, un interés, una necesidad puntualmente de espiritualidad. Surgieron movimientos de renovación espiritual. Y eso fue recibido puntualmente por los protestantes históricos. Y aquí vamos a empezar a tener un cambio de lenguaje en esto, hermanos. Porque el protestante histórico se conoce como anglicanos, presbiterianos, metodistas. ¿Sí? Esos serían el conjunto de iglesias protestantes históricas que vamos a tener que tener esa categorización, ¿cierto? Sabemos que todos somos evangélicos, protestantes, ¿cierto? Pero ya en este tiempo vamos a tener que hacer esa distinción. El movimiento de santidad, que nosotros lo vimos en la historia de la iglesia, o en el otro estudio que teníamos respecto a la historia del cristianismo, vimos el movimiento de santidad, que fue un movimiento en Estados Unidos, que vino del metodismo, ¿cierto? Y que buscaba la renovación puntualmente espiritual. Lo mismo que ocurrió con el luteranismo, ¿cierto? Con el pietismo, ¿cierto? Lo mismo ocurrió aquí con el metodismo, pero con el movimiento de santidad que buscaba la santidad perfecta, ¿cierto? En vida, en carne y hueso. ¿Mediante qué? Mediante una vida de castidad, una vida piadosa, de cuidarse de extremos, de cuidarse mucho del mundo, ¿cierto? Entonces, puntualmente el movimiento de santidad ya eran los pioneros en buscar esta renovación, siempre del ala metodista. Aquí, hermanos, ya vemos en Estados Unidos las campañas ya evangelísticas, ¿sí? Aquí tenemos que recordar algo, que lo vimos también en la historia del cristianismo en otro momento, que aquí estamos enfrente, o tenemos las secuelas del segundo gran despertar. Charles Finney, ¿sí? Este reavivador, ¿cierto? Que se le puede decir, empezó a implementar las campañas evangelísticas públicas, ¿cierto? Los retiros espirituales públicos, donde había mucha masa, mucha gente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí ella pasó a ser un precedente, algo ya muy natural en los Estados Unidos, donde habían giras, cruzadas, campañas de estado a estado, ¿cierto? Evangelísticas. Y con tarima, con cosas, ¿cierto? Y justamente con movimientos que buscaban algo mucho más de lo que tal vez lo ofrecía las líneas más protestantes más históricas, sino que algo más. No se conformaban puntualmente con las confesiones de fe, no se adecuaban solamente a la sola escritura, sino que querían una renovación mucho mayor de lo que por siglos la iglesia ha mantenido. Entonces buscaban esta renovación espiritual. Campaña evangelística, reuniones de multitudes. Era parte de la cultura de la época. Esta época se le conoce como el evangelicalismo moderno. ¿Sí? Hay dos sabores, yo sé que son hartos conceptos, pero para poder también ser fiel a lo que puntualmente podemos encontrar históricamente. Tenemos el evangelicalismo histórico, que ahí está personajes como Edwards, personajes como John Wesley, George Whitefield, y el evangelicalismo moderno es lo que hoy en día, aquí en adelante, vamos a ver como uno de esos personajes tan conocidos como Charles Parham, ¿sí? El fundador del pentecostalismo, William Seymour, ¿sí? En la calle Azusa, que eso también lo vamos a ver,
Alguno más mundialmente conocido sería Billy Graham, ¿sí? Eso sería como el evangelicalismo de este siglo, el siglo XX, ¿cierto? Consecuencia puntualmente de este hecho que estamos a punto de recibir. Y de hecho, ya estamos recibiendo el gran avivamiento del siglo XX. Ya estamos ya plenamente aquí en 1900 algo. Y esto fue podría decirse, hermanos, un acontecer mundial que ocurrió en varias partes del mundo. Se reportan bastantes hechos de lo que ocurrieron que dan forma a lo que se puede conocer históricamente como el gran avivamiento del siglo XX. Muchos le dan otro nombre, como por ejemplo el avivamiento pentecostal. ¿Sí? Es más o menos en esta fecha en la que estamos situados. Fue un movimiento que dio un giro al cristianismo moderno, ¿cierto? Ya puntualmente ya se está dejando un poco de lado. Yo les dije que es una consecuencia de las confesiones de fe de 32 capítulos, 40 capítulos, 44 capítulos, 39 artículos, ya empiezan a bajar y ya se empiezan a generar declaraciones de fe, algo más resumido. Pero hoy en día ya se está buscando algo más que las propias confesiones de fe. ¿Se dan cuenta? El inicio del siglo XX se reporta en distintos epicentros del mundo y cada uno marcó profundamente su entorno. Hubo un cambio donde ocurrió este hecho, fue un cambio que trastornó socialmente el lugar. Hubo notoriedad en lo que ocurrió. No pasó desapercibido. Algo puntualmente ocurrió. Esto fue en Gales, en India, Estados Unidos puntualmente, Australia, Corea y adivinen, nuestro querido país, Chilito. ¿Sí? Chile también fue receptor, ¿cierto? Fue parte de esto. Y de hecho, si ustedes lo averiguan por internet o lo empiezan a estudiar, se dan cuenta de que Chile el nombre de Chile empezó a salir en los diarios, empezó a salir en las revistas, empezó a salir en distintos. No había internet, hermano, pero toda era revista diario, y sobre todo los diarios que eran cristianos, empezó a salir el nombre de Chile, que algo estaba ocurriendo en Chile puntualmente. Pero esto es lo que ocurrió, ¿cierto? Es una fotografía del movimiento de santidad, ¿cierto? Que generalmente salían a las calles, ¿cierto? En multitud, y eso posiblemente más de algún hermano aquí que estamos presentes pudo haber estado o presenció, no eso, ¿cierto? Pero sí hace años atrás, ¿cierto? Que era prácticamente parte de la retórica evangélica que se mantuvo durante el siglo XX, estas campañas evangelísticas, ¿cierto? Donde habían, bueno, nosotros los conocíamos más con música, con cosas, ¿cierto? Pero antes así se reunían, ¿cierto? Entonaban himnos, cánticos y tenían estas búsquedas espirituales en masa. Sí, claro, sí. Vamos a ver, de hecho, puntualmente qué tan cierto es, pero de a partir de sus propios protagonistas. Así que va a estar bastante interesante este punto porque de aquí, queramos o no queramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, el hecho es de que aquí cambió el concepto de evangélico. Ah, sí. Sí, claro. Bueno, hay hartas cosas en torno a ese. Sí, claro. Pero el hecho es que hubo un cambio, hubo un acontecer y eso es lo que va puntualmente vamos a ver. Tenemos que mencionar previamente en Gales, esto ocurrió en 1904, 1905, que duró un añito, ¿sí? Pero se llamó el avivamiento galés, ¿cierto? Evan Roberts, se reporta este hombre, ¿cierto? Como un joven predicador metodista calvinista de Gales, ¿sí? Para lo que tal vez vimos, eh,
la historia del cristianismo, vimos también una rama que el metodismo no solamente era arminiano o wesleyano, sino que el metodismo también tiene otro sabor que se llamó, que fue fundada por la iglesia de George Whitefield en Gales, en Holanda. Muchas iglesias metodistas calvinistas, ¿ya? Ojo con eso. Y de hecho tienen su propia confesión. Muy poco conocido, pero hoy en día se está estudiando bastante este hecho. Pero efectivamente ellos recibieron eh, lo que ellos reportan como un avivamiento, ¿cierto? Que es en Gales. Se desarrolló dentro de un ambiente de oración, búsqueda espiritual intensa entre los jóvenes metodistas, confesión de pecados, santidad personal, oración constante y las dependencias, con lo que ellos decían, del Espíritu Santo. Se reportaron conversiones masivas a causa de estos hechos, entre 100.000 y 150.000 personas que se unieron a la iglesia en menos de un año. Eso es como la parte estadística, ¿cierto? Es como que cuando nosotros decimos que el dato mata el relato, efectivamente algo ocurrió. 100.000, 150.000 personas que en un año vayan y efectivamente se adjunten a esta iglesia porque efectivamente ocurrió algo, un hecho. Así es como recibió en Gales, y de hecho Gales fue el punto de partida. ¡Pum! Es cuando uno da el inicio del partido, ¿cierto? El árbitro da el aviso ya, ¿cierto?, de iniciar el partido. Así fue puntualmente en Gales. Así ocurrió y empezó a desencadenarse ciertos hechos, ¿cierto? Tenemos en este caso al avivamiento galés. Tenemos a una también conocida, que ya lo vimos también con el tiempo, que ella es la que estamos viendo en pantalla, se llama Pandita Ramabai. Tal vez algunos de ustedes lo conocen, lo hemos visto anteriormente. Ella recibió también el avivamiento de la India en Kasi Hill y en Mukti Misión, ¿cierto? Esto es de influencia evangélica inglés. Esta es como un poco más interdenominacional, no es muy histórica, pero fue sobre todo la colonia inglesa, ¿cierto? Está muy presente en Inglaterra y esta mujer se reportan también que fue influenciada directamente por la noticia del avivamiento galés, y esta misión fue notoriamente el protagonismo de mujeres que se reunían a orar, experimentaban manifestaciones espirituales según lo que se registran ellos, ¿cierto? Que eran bastante intensas. Hubo un interés en énfasis en la oración intercesora, el arrepentimiento, un deseo profundo de santidad y el servicio misionero. Esto ocurrió en India. No vamos a profundizar porque, hermano, cada avivamiento, como es puntualmente de cada país, generó cambios sociales, paradigmas sociales. Entonces, si nos estacionamos en cada país, vamos a estar 10 años aquí hablando puntualmente del avivamiento que ocurrió en el siglo XX, ¿sí? Pero nos vamos a estacionar sí o sí en Chile, si eso es puntualmente lo que queremos saber. Ese es puntualmente lo que sucedió en la India. Tenemos otro, también conocido, hermano, que se llamó el avivamiento en Corea, o el Pyongyang, ¿cierto? Que es Jil Seon-yu, pastor coreano, presbiteriano, ¿sí? Que también de esta línea histórica, protestante histórico, recibió también lo que ellos catalogan como un avivamiento. Durante una conferencia bíblica presbiteriana hubo un ambiente de oración intensa y confesión pública de fe, perdón, de pecados, empezando por el pastor. Públicamente empezó a reconocer sus pecados públicamente, y así empezó toda la gente a confesar sus pecados públicamente. Cientos comenzaron a orar en la altavoz simultánea, ¿cierto? Como eso ya era se empezó a gestar esto ya de que cuando el pastor oraba, todos empezaban a orar y se generaba como una especie como un sonido ambiente bastante difuso. Ya, eso era lo que, de hecho, hoy en día muchas iglesias abrazan. Pero eso no era común en ese tiempo. El que oraba era el pastor, ¿cierto? Pero empezó a generarse esa práctica de que todo al mismo tiempo oraban todos, sin escuchar al pastor principal, ¿cierto? Bueno, hubo lágrimas, arrepentimiento profundo, reconciliaciones, etcétera. Los misioneros describieron había unos misioneros, no recuerdo los nombres de ellos, eran dos, que presenciaron esto, y ellos llevaron estas noticias a Inglaterra. Pero ellos, en su descripción,
de ese momento dijeron que era efusión del Espíritu Santo. Estos pastores o presbiterianos, ¿sí? Se reportaron miles de conversiones en pocos meses y eso también generó quiebres sociales, ¿cierto? En Corea, ¿cierto? Una cultura totalmente distinta, tal vez esto en Oriente, ¿cierto? Aquí partió, de hecho, generó una apertura evangelística, misionera en Asia, hermano. Sí, Corea es Asia. Entonces, prácticamente fue receptora de bastantes misiones que desde ahí se gestaron a las demás, ¿cierto? Igual como líneas, ¿cierto? Como una línea misionera a los distintos lugares de Asia. Fue bastante interesante también lo que ocurrió ahí. ¿Para qué no podemos no estar hablando de esto, hermanos? Sin hablar de lo que ocurrió también en Azusa, de que es prácticamente Hechos capítulo 2, ¿cierto? De lo que ocurrió para el pentecostalismo. Y aquí Estados Unidos, miren la fecha, 1906, 1909. El avivamiento de la calle Azusa, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Me imagino que todos. Lo que alguna vez participamos de la vez de una familiar, tal vez pentecostal o que venimos de esa línea. William Seymour, un predicador afroamericano, hermanos. Muchos dicen que era bautista, yo leí que venía de la línea metodista, pero en realidad el hecho de que afroamericano en el momento donde el racismo estaba a flor de piel en ese tiempo, ¿cierto? También lo vimos nosotros en la historia del cristianismo, donde vimos el Ku Klux Klan, ¿se recuerdan esa organización? Lo vimos también, ¿cierto? Pero aquí marcó un precedente puntualmente porque William Seymour era de color. Eso es algo, y de hecho él sería como un ejemplo, ¿cierto? Un estandarte a la altura puntualmente de Martin Luther King. ¿Se dan cuenta? En la historia afroamericana de los Estados Unidos. Para ellos es como bastante importante. Aunque no fue, se le da como William Seymour, se le da el nombre del fundador prácticamente del movimiento pentecostal, pero no es así, sino que históricamente podríamos, Charles Parham sería el fundador puntual del movimiento pentecostal, con otros factores más, pero él sería uno de los pioneros que viene también del metodismo, influenciado por el movimiento de santidad. ¿Se dan cuenta? El metodismo fue clave acá, en América, ¿cierto? En otros lugares eran otros los protestantes históricos que participaron, pero aquí en América era el metodismo puntualmente desde que dio este punto de partida. Bueno, se caracterizó por manifestaciones como glosolalia, y aquí viene lo que nosotros tal vez hoy en día hemos escuchado en alguna vez, el don de lenguas o el hablar en lenguas, sanidades, profecía y una profunda unidad interracial y de género poco común en la época, hermanos, muy poco común. Era bastante, bueno, y también leímos en su momento, también en la historia del cristianismo, vimos también diarios que hablaban a favor y también en contra. De hecho, hubo una noticia que leímos y nos llamó bastante la atención, de que llegaron hasta los bomberos ahí porque pensaban de que efectivamente se estaba incendiando por la cantidad de gritos que había en esa iglesia. Entonces, y claro, se dieron cuenta que era como un culto y algo bastante como llamativo y después no. Claro, la gente empezó, no, que era el fuego que se veía afuera, entonces, un poco místico, ¿cierto? Pero en realidad, de que ocurrió, y que fue importante, un hecho en los Estados Unidos, fue importante. Bueno, y producto de este suceso aparecieron iglesias locales pentecostales, las primeras, las independientes, por todo, por así decirlo, Azusa y alrededor de todas las distintas ciudades de los estados, ¿cierto? Empezaron a aflorar iglesias pentecostales independientes, que después, al unirlas, se formó lo que hoy día conocemos como la Asamblea de Dios, ¿sí? Con su luz y sombra, porque se dieron cuenta que varias iglesias no eran trinitarias. Ese también lo vimos en la historia del cristianismo, ¿cierto? Porque había un unicitario en Azusa, ¿verdad? Entonces era bastante difícil que tuvieron que hacer, adivinen, una confesión de fe los hermanos de la Asamblea de Dios, y ahí lograron un poco limpiar un poco sus filas. Este hecho marcado por polémicas, conflictos doctrinales, redefinió el concepto de evangélico en el mundo.
ya el evangélico se estaba notando ya no por lo histórico, sino por puntualmente los, lo del movimiento santidad y lo que hoy en día conocemos en nuestro país como los pentecostales. ¿Sí? Efectivamente, hermano, estamos ya centrados, ya nos estacionamos, ¿cierto? De una rama puntual, venimos de los bautistas y hoy vamos a centrarnos ya directamente a lo que es el pentecostalismo, pero el pentecostalismo chileno. El pentecostalismo con sabor un poco a empanada, ¿cierto? Con criollo, ¿cierto? Con pebre, con pan amasado, ¿cierto? Porque efectivamente el pentecostalismo en Chile, hermanos, y tenemos que empezar ya a desglosar algunas cosas para sentarla como base, el pentecostalismo chileno es único en el mundo, digno de un estudio. De hecho, hoy en día, yo creo, hermano, vamos a morir nosotros y los que nos van a precedir, nuestros hijos posiblemente van a escuchar de que muchos historiadores se van a centrar en, tienen que dejar entre 100, 200 años para poder dar un estudio serio histórico, porque está muy reciente todavía, pero porque efectivamente son bastantes hechos que marcaron la nación. El movimiento pentecostal marcó Chile. Efectivamente. Nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos. Pero ellos puntualmente se llevaron la estadística gigante de gente en sus filas. Porque era gente puntualmente de terreno. Ellos eran gente que estaban en las calles. ¿Cierto? Y en los barrios que el protestante histórico no llegaba. ¿Sí? Ellos sí llegaban. Pero bueno, es bastante interesante. Ahora tampoco quiero, hermanos, también comentarles de que el fin de esto y lo que vamos a ver es verlo de forma parcial. Obviamente que es difícil porque obviamente esto es como lo que estamos nosotros entregando como estudios, ¿cierto? Es bajo nuestra perspectiva bautista reformada, ¿cierto? Si no seríamos pentecostales, pues, ¿no? Pero efectivamente, tenemos que dar una observancia histórica bajo nuestra perspectiva y cómo vemos también el movimiento pentecostal, pero también con lo que hoy día conocemos y muy de moda, ¿cierto? Estas palabras, es de con conciencia y con honestidad, ¿sí? Con mucha honestidad, ¿cierto? No con sesgos, ¿sí? Sino un poco más técnico, un poco más sociólogo, un poco más, no soy sociólogo, pero bajo el, bajo el punto de vista más técnico del dato, ¿sí? Pero es un hecho que fueron efectivamente importantes en la nación. Bueno, lo conocemos hoy en día como el movimiento pentecostal. Chile tuvo sus inicios en manos de hombres que en cada noticia, artículo, documento de la época, su nombre aparecía en todos lados en portadas. Nos vamos a estacionar, mis hermanos, de Guillermo MacDonald, ¿cierto? De los bautistas. Nos vamos a estacionar a un hombre bastante importante también, que es Don Willis Hoover, ¿sí? Porque si a alguien tenemos que empezar a nombrar, ¿cierto? Tenemos que nombrar puntualmente Tom. Y hermano, vamos a ver un poco la vida de él anterior, en el momento del avivamiento, ¿cierto? De que ellos reportan el avivamiento y también su vida posterior al avivamiento, lo que ocurrió puntualmente con las iglesias evangélicas pentecostales, ¿sí? Y lo lindo de todo esto, hermanos, de que todavía nuestro Guillermo McDonald, que lo vamos a tener por ahí, ¿cierto? Estacionado un ratito, ¿cierto? Apagado el motor, Guillermo McDonald estaba viendo este hecho y estaba mirando desde lejos qué estaba pasando con este movimiento de que venía de los metodistas. Entonces esto lo estaba viendo con bastante atención. Tenemos a Guillermo McDonald para rato, creo que 20 años. Si murió más o menos en 1926, creo que era 23. Pero ahí nuestro pastor McDonald está mirando qué está ocurriendo con este movimiento. Bueno, ¿qué vamos a hablar de don Willis Hoover, Will Collins Hoover? Era metodista, ¿cierto? Formado dentro del movimiento de santidad. Él era de Estados Unidos,
y vino puntualmente a Chile como misionero como todos los misioneros que hemos recibido aquí en la nación. De enseñanza, enseñaba la posibilidad de una segunda experiencia de gracia y la vida de santidad. Eso era la retórica puntualmente del movimiento de santidad que venía de Estados Unidos. Una experiencia de segunda gracia, eso estaba hablando puntualmente de la experiencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la vida de santidad, o sea, de que el hombre puntualmente sí puede, según Huber, llegar a la santidad perfecta. Esta es una enseñanza que viene directamente de los hermanos Wesley, puntualmente de John Wesley, ¿sí? Que a pesar de que tal vez muchos de sus defensores dicen de que no fue la intención de él, que también creo que no fue la intención de él, pero en estricto rigor, los estudiantes de Wesley lo tomaron de esa manera porque él nos cerró con los de hecho, en medio de esa enseñanza, cuando estaba escribiendo, falleció. Entonces dejó bastantes cosas abiertas que no pudo cerrar, entonces ahí sus estudiantes empezaron a divagar. Pero era lo de la época, la posibilidad de la segunda experiencia de gracia y la vida de santidad. Con una teología metodista, pero ojo, el metodismo ya nos dimos cuenta de que no es solamente de un sabor, ¿sí? El metodismo es tanto arminiano como calvinista. Pero la versión que llegó aquí a Chile, la que más predominó fue la que nosotros vemos ahí en pantalla, que es la vemos en pantalla, ¿cierto? Sí. Que es la teología wesleyana, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que este hombre estaba definido doctrinalmente. Estaba muy definido doctrinalmente. Fue enviado a Chile como misionero metodista junto a su esposa Mary Hoover, hacia 1889, ¿cierto? Después, incluso después de Guillermo MacDonald. Bueno, vamos a tener a MacDonald todo el rato ahí porque va a ser nuestro testigo. De hecho, en un momento... Ay, no quiero decirle nada. No, no le voy a decir nada. Ahí nomás. Pero bueno, trabajó inicialmente en Valparaíso, tal vez Valparaíso nuevamente, epicentro, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en el movimiento evangélico, y luego en otras ciudades estableciendo congregaciones metodistas y promoviendo educación cristiana, lo que comúnmente todos los metodistas hacían. Los metodistas venían con el pack, ¿cierto? Que yo siempre les digo, vienen con iglesias, vienen con colegios, vienen con orfanatos y vienen con otras cosas más, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta, entonces es bastante peculiar cómo el movimiento metodista empezó a trabajar y eso lo hizo Willis Hoover. Ahora, tenemos que sentarnos aquí, muy importante. Hoover, hermanos, están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí. Hoover, el pastor Hoover, que para no tutearlo, ¿cierto? Vamos a decirle pastor Hoover, que efectivamente era pastor, ¿sí? Hoover sí tenía formación doctrinal. Hoover era un metodista y para ser metodista, ministro metodista, él tenía que estudiar en un colegio o en una escuela teológica por mínimo 4 años de bachiller, ¿sí? Entonces, él sí, Hoover, el pastor Hoover sí tuvo una formación doctrinal. Él abrazaba lo que todo metodista en ese tiempo abrazaba, hoy en día bastante variado, ¿cierto? Para ser crítico o para generar polémica, pero es bastante variado hoy en día, pero en ese tiempo todos los wesleyanos creían en los 25 artículos de John Wesley, que eran prácticamente una herencia de los 39 artículos de la fe anglicana. ¿Sí? 39 artículos de la fe anglicana es un artículo confesional bueno, ¿sí?, histórico, que nosotros podemos sacar muchas cosas y vemos similitudes en prácticamente todas las confesiones de fe de la época, de la era puritana, ¿sí? Y de ahí salen los 25 artículos de fe de John Wesley o del metodismo, que es lo que abrazaba puntualmente Hoover o el pastor Hoover. Entonces tiene una conexión histórica, tiene una conexión con la vida de
y obra de los hermanos Wesley. Muy, muy arraigado. Él efectivamente tuvo una formación, un apego teológico totalmente metodista, pero influenciado puntualmente con lo que ocurría en Estados Unidos con el movimiento de santidad y con otras doctrinas que empezaron a elaborarse, como lo vimos anteriormente, como la segunda gracia del Espíritu Santo. Esa segunda gracia después, más adelante, el movimiento pentecostal lo va a desarrollar como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Se empieza a relacionar algunos conceptos? Sí, porque de aquí puntualmente viene, de aquí viene la conexión que Willis Hoover tiene, ¿cierto? Y es importante, mi hermano, que podamos nosotros darnos cuenta de forma honesta que Hoover sí tuvo formación teológica. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí para poder tal vez dar un tiempo de las preguntas, unos 3 minutos de preguntas, consulta, bastante información, pero la idea es que podamos estar todos alineados a lo que se nos viene. Amén.